Saludos amigos, en este video vamos a continuar con nuestro curso de programación en Python, el lenguaje de programación más utilizado en la creación de modelos de inteligencia artificial. En esta ocasión estaremos viendo las variables. ¿Qué son las variables? Las variables en programación son espacios de memoria reservadas para guardar algo. En Python, las variables son como cajas donde puedes almacenar información. Piensa en una variable como en una etiqueta que colocas, por ejemplo, en una caja para recordar lo que hay dentro. Esta caja puede contener distintos tipos de datos, como números, textos, listas y más. En un programa, las variables te permiten guardar, manipular y utilizar esta información más adelante. ¿Cómo se crean las variables? Para crear una variable en Python es muy simple. Solo necesitas darle un nombre y asignarle un valor usando el signo de igualdad. Aquí tienes varios ejemplos. Vamos a escribir nombre. Colocamos el signo de igualdad y luego colocamos otro nombre. En este caso vamos a colocar dentro de comillas dobles Ana. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una asignación. Le hemos asignado a la variable nombre el valor Ana. Entonces vamos a crear otra variable que será edad. Hacemos lo mismo, colocamos edad, luego colocamos el signo de igualdad y luego le asignamos un valor. En este caso será un número, un entero que es 25. En este caso nombre es una variable que almacena el texto Ana y edad es una variable que guarda el número 25. Los nombres de variables en Python pueden ser casi cualquier cosa, pero hay algunas reglas. Deben empezar con una letra o un guión bajo, nunca con número. Pueden contener letras, números y guiones bajos, pero no espacios. Es importante usar nombres descriptivos para que tu código sea más fácil de entender. Por ejemplo, en lugar de usar A es igual a 5, es mejor usar edad es igual a 5. Es importante decir, muy importante, que Python es un lenguaje de programación dinámico, lo que significa que no necesitas declarar el tipo de dato al crear una variable. Python detecta automáticamente qué tipo de dato estás almacenando en la variable. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un nuevo fichero. ¿Sabe cómo lo hacemos? Estamos aquí en PyChart, vamos a New, luego seleccionamos Python File. Podemos hacerlo con File, pero si lo hacemos con File tenemos que crear el nombre, la extensión, debemos de colocarle la extensión, pero si lo hacemos con Python File es mucho más fácil porque ya le va a crear la extensión. Vamos a colocar el nombre de variables a nuestro fichero. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable que se va a llamar edad, pero esto recuerda que te enseñé cómo puedes aumentarlo. Vamos a aumentar el tamaño para que se vea mucho mejor. Colocamos edad es igual y vamos a colocar 25. Aquí tenemos edad es igual a 25. Ahora vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar print para imprimir qué tipo de variable es esta que nosotros hemos creado. Y esto lo hacemos con una función llamada type en Python. Lo mismo, por ejemplo, que en otros lenguajes de programación es typeof. Aquí es type. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos edad. Y esto lo guardamos y luego ejecutamos esto para ver qué nos va a decir. Ok, aquí nos dice que esto es un entero. Mira, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí, a esta ruedita, y luego vamos a mover esto a la izquierda para que se muestre aquí. También podemos moverlo a la derecha. Si lo hacemos aquí, mover a, y le decimos a right button. Mira, y ya está aquí a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí podemos ampliarlo un poco más. Y aquí tenemos nuestro INT. Bien, ahora, ¿qué sucede? Vamos a ampliarlo un poquito más. Aquí puede ver que es un INT lo que hemos creado. Bien, ¿qué sucede aquí? Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjate que nosotros no hemos dicho de qué tipo es esta variable, sino que el programa, el editor, lo ha hecho automáticamente. Ha colocado que nuestra variable es de tipo entero, por el valor que nosotros le hemos asignado, que es un entero. Ahora bien, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos a esta misma variable hacer lo siguiente, que eso lo estamos viendo más adelante, que es la reasignación
de valores a una variable. Lo hacemos con comillas simples. Colocamos ahora dentro de comillas simples. Ya nosotros vimos que si colocamos algún contenido dentro de comillas simples, eso es un string. Entonces ahora nosotros hemos colocado este valor que es un string y utilizamos nuevamente la función type, pero dentro de un print. Lo hacemos dentro de un print, colocamos type y colocamos nuestra variable edad. Vamos a ejecutar esto nuevamente, guardamos primero, ejecutamos y vamos a ver qué sucede. ¿Qué dice ahora? Dice que esto es un string, pero fíjate, estamos utilizando la misma variable. Aquí la variable tiene el valor 25 y aquí tiene el valor 25, pero dentro de comillas simples porque es un string. Ahora bien, como acabas de ver, nosotros hemos hecho algo interesante. Nosotros a nuestra variable edad, primero le asignamos el valor 25 y luego le asignamos dentro de comillas simples el valor 25 que la convirtió automáticamente en de tipo string. Nuestra variable es una variable de tipo string. Ahora bien, esto se conoce como reasignación de variables. En Python puedes cambiar el valor de una variable en cualquier momento. Si nosotros tenemos, ya lo hicimos por ejemplo con edad, pero si nosotros tenemos la variable nombre y le asignamos el valor Ana, luego nosotros podemos hacer lo siguiente: a esa misma variable llamada nombre podemos asignarle el valor Carlos, que aunque los dos son string, es un valor diferente. Ya lo vimos asignándole diferente tipo de datos, un entero y luego un string. Ahora le hemos asignado un string en ambos casos, pero conteniendo diferentes valores. Ahora bien, hay otras cosas que nosotros también podemos hacer con las variables. Fíjate, nosotros aquí vamos a borrar todo esto y vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, nosotros podemos también asignarle a una variable el valor que hemos recogido. Nosotros podemos crear un input, que ya lo vimos en un video anterior. Hacemos lo siguiente: dentro de este input, dentro de comillas simples, hacemos lo siguiente. Decimos ingresa tu edad. Pero este input lo vamos a hacer igual a una variable, que será la variable edad. Y lo tenemos ahí de esa manera. Hemos creado una variable edad y le asignamos lo que el usuario va a ingresar desde la consola. Luego nosotros hacemos lo siguiente: vamos a hacer un print, vamos a imprimir por consola el valor de la variable edad. Bien, nosotros guardamos y vamos a ejecutar esto para que veamos cómo funciona. Ok, aquí ya vemos donde dice ingresa tu edad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar, por ejemplo, un valor que es un entero. Y aquí vemos cómo debajo nos muestra el valor que hemos ingresado. Aquí nos muestra que esto es 25. Pero vamos a hacer algo interesante. Nosotros dijimos en un video anterior, donde estábamos creando una calculadora, que todo lo que se ingresa a través de la consola viene como tipo de dato string. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer otro print y vamos a ver de qué tipo, para poder confirmar esto, de qué tipo es este valor que ha ingresado el usuario a través de la consola. Y colocamos aquí la variable edad. Guardamos y vas a ver cómo esto es de tipo string. Y dice nuevamente ingresa tu edad. Vamos a colocar un entero, 25. Y dice, luego muestra aquí lo que hemos ingresado y luego muestra esto. Mira, str, es decir, que esto es un string. Ya nosotros vimos en un video anterior cómo nosotros podemos convertir lo que ingresa el usuario desde la consola, convertirlo, por ejemplo, en el valor que nosotros deseemos. En este caso, por ejemplo, en un entero, porque eso es lo que necesitamos. Bien, ¿qué nosotros podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, borramos todo y colocamos lo siguiente. Decimos edad es igual a int y colocamos edad. Pero para que nos muestre el tipo de dato que tenemos aquí, eso lo hacemos con type y colocamos edad. Ahora, ¿qué sucede? Que ya nuestra variable, que es un string, porque dijimos que todo lo que se introduce por consola es un string, guardamos y ahora la va a convertir a un entero. Ejecutamos. Aquí nos pide que ingresemos la edad, colocamos un entero, en este caso 25. Y fíjate cómo aquí nos muestra que es un int. Nuestra variable, que en inicio era un string, la ha convertido a entero. Ahora bien, algo interesante con las variables es que las variables en Python pueden almacenar diferentes tipos de datos.
Por ejemplo, las variables pueden contener números enteros, como ya hemos visto. Pueden contener números decimales o float, por ejemplo. Podemos declarar una variable altura y le asignamos el valor 1.75 y esto hace que nuestra variable sea un float. Pueden contener string, que ya lo hemos visto. También pueden contener, por ejemplo, listas. Nosotros podemos hacer lo siguiente: colocamos la variable colores, colocamos el signo de igualdad, es igual, y luego dentro de corchetes colocamos, por ejemplo, dentro de comillas dobles rojo, coma, dentro de comillas dobles verde, coma, dentro de comillas dobles azul, coma, y luego ya tenemos una lista. Fíjate lo que podemos hacer. Si nosotros hacemos un print también de esta lista que nosotros tenemos, que hemos creado, hacemos un print, guardamos, ejecutamos y vamos a ver de qué tipo de dato es nuestra variable colores, que será una lista, pero quiero mostrártelo para que tú lo puedas ver. Las variables nosotros también podemos concatenarla. Por ejemplo, vamos a crear dos variables. Vamos a crear una variable llamada nombre. Y esta variable le asignamos el valor Pedro. Otra variable llamada apellido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Hacemos un print. Vamos a hacer una concatenación entre la variable nombre más la variable apellido. Nosotros guardamos esto y ejecutamos. Vamos a ver cómo se ha concatenado nuestras dos variables. Aunque va a aparecer todo pegado, pero podemos ver cómo se han unido. Nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir viendo otros tipos de datos en Python. Hasta la próxima.